va a estar ayudando, por supuesto, con eso, desde el lugar de moderadora, y juntar todas las preguntas y al final lo que quieran lo comentamos entre todos. Y bueno, les decía esto, ¿no? Que yo soy madre y un poco me he dado cuenta que el coaching nos puede ayudar muchísimo como padres a tener un mejor vínculo con nuestros hijos, ¿sí? A poder conversar mejor con ellos, a llegar de una mejor manera. Desde el lugar siempre de primero conocernos a nosotros, ¿no? Como padres en este rol también, que hay mucho para aprender de ese lugar. De un momento a otro nos vemos siendo padres y responsables de otras personas, y algunas cosas que nos van ocurriendo las vamos aprendiendo con el camino, no hay nada un manual que nos enseñe a cómo ser padres y hacerlo de la mejor manera. Así que es un poco de aprendizaje todos los días. Antes que nada me gustaría hablarles de lo que es la conciencia, ¿no? De esto de ser padres. Esto de la conciencia, que es saberse uno mismo y lo que es el entorno. Esa capacidad de percibirse a uno como persona y además el entorno. El ser consciente nos abre posibilidades. Podemos unir varios puntos aumentando nuestra conciencia, aumentamos los puntos de vista, las posibilidades que tenemos. Y esta es un poco la idea, el ser conscientes de los padres que somos y poder también hacer consciente a nuestros hijos, educar hijos conscientes, que puedan tomar decisiones desde la conciencia, desde lo importante que es saber interpretarse, entenderse a uno mismo y poder comprender el entorno también. Así que lo primero que me gustaría pedirles es que imagínense que tienen, a los que son padres, ya pueden imaginarse una situación que ya han vivido con sus hijos, una situación en la cual tengan que conversar con él, ¿sí? Que conversen, cómo llegan a esa conversación ustedes, es reflexionar un poco sobre esto. Si un día tienen que conversar con su hijo porque lo ven en alguna situación que la puedan imaginar si no la han vivido, por ejemplo, que se enteran de que le va mal en el colegio, que tiene malas calificaciones o que no está pudiendo integrarse, que ha tenido problemas de relacionamiento, cualquier otra cosa que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Y que tengan que conversar. ¿Para qué querés que sea esa conversación? ¿Con qué intención vas a conversar con tu hijo? Cuando lo haces en general, en tu vida cotidiana, cuando conversás, ¿te detenés a pensar con qué intención llegás a esa conversación? ¿Para qué querés que sea esa conversación? ¿Y qué querés lograr de ahí? ¿Qué querés conseguir con esa conversación? ¿Qué cosas les vas a preguntar? ¿En qué te vas a enfocar? ¿Qué te gustaría que suceda en esa conversación con tus hijos, con tu hija, con tu hijo? Un poco que reflexionen sobre esto en este momento, unos segundos, y pensar en estas preguntas, esta autorreflexión de ver cómo estamos, cómo llegamos a ese punto de la conversación con nuestros hijos. Y aquí les traigo una imagen que es la misma imagen para todos. Todos vemos lo mismo, pero sin embargo percibimos cosas diferentes. Es distinto para cada uno. Es una imagen que algunos ven algunas cosas y otros ven otras. Creo que están todos de acuerdo conmigo en eso. Algunos vemos todo lo que hay allí y algunos ven algo más. Algunos ven otras cosas. Y entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Cómo puede ser que esto pase? Que frente a una misma imagen todos sentimos y vemos cosas diferentes. Hay mucha explicación para eso, hay muchas cosas que involucran esta diferencia en cuanto a que estemos en la misma situación y percibamos cosas diferentes, o como en este caso vemos una imagen y podemos ver cosas distintas en ella. Pero una en la que nos vamos a enfocar hoy tiene que ver con lo que es el aprendizaje. El aprendizaje. Creo que estamos todos de acuerdo en que si tomamos a un niño que vive en una ciudad
y lo llevamos a una tribu de indios en el Amazonas, desde muy chiquito, siendo un bebé, este niño, a pesar de haber nacido en la ciudad, se va a criar de la manera en que hacen los indígenas, ¿sí? Va a tener las costumbres y la forma de percibir el mundo según ellos. Va a tener sus valores, sus creencias, va a percibir la vida de otra manera. Si a este mismo niño, pasado el tiempo, lo llevamos de vuelta a la ciudad, a pesar de haber nacido allí, se va a encontrar con un mundo totalmente diferente. Se va a encontrar con autos, cosas de valores que no conoce, que no sabe para qué son, pero además los valores van a ser diferentes. Su percepción del mundo es distinta, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es vergonzoso, como por ejemplo andar desnudo por la calle. Eso, para él, lo aprendió de otra manera. Casi todo lo que nos sucede en la vida es un aprendizaje, todo lo que sabemos es un aprendizaje. Lo que pasa es que lo hacemos de tal manera y lo tenemos tan incorporado que nos olvidamos que fue un aprendizaje, que es algo aprendido, que es una conducta que la aprendimos, que es una creencia que vino aprendida, que no es algo nuestro. Entonces, esta es una de las bases de esto, ¿sí? Que a pesar de todo, lo que nosotros podamos creer que comprendemos a nuestros hijos, todo depende del aprendizaje, de cómo aprende desde ese mundo. Este es un modelo que les traigo que explica un poco lo que es, cómo aplicamos el aprendizaje, eso que aprendemos. Ante una situación determinada, ¿sí? Hay una motivación, hay algo que yo quiero, algo que quiero saber, algo que me gusta. Ante esa motivación, aplico lo que es el conocimiento que yo tengo del mundo, lo que he aprendido de cómo funciona el mundo, ¿sí? Eso de lo que hablamos de que conforma mi modelo mental, de lo que yo he aprendido y experimentado del mundo. Y ante eso, tomo una decisión, tomo la decisión de actuar, que puede ser buena, mala, según los demás, pero para mí es la decisión correcta, porque es según mi modelo. Veamos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, tenés un niño, un chico, que va a la escuela y viene con una mala calificación. Tiene una mala calificación. A esto se le suma una motivación, y es que el chico quiere ir a una fiesta. Hay una fiesta y quiere ir a esa fiesta. Sabiendo, aplicando lo que él sabe del mundo, lo que entiende del mundo, sabe que si llega a su casa con esas malas notas, con esa mala calificación, sus padres no lo dejarán ir a la fiesta. Entonces, aplicando todo este conocimiento, todo esto que él interpreta del mundo, decide falsificar la firma de sus padres para poder ir a la fiesta. Es un modelo. Hay una situación, hay una motivación, hay un conocimiento de cómo funciona el mundo, y luego viene la decisión. Otro ejemplo podemos decir, una chica que entra nueva en un nuevo colegio, ¿sí? Y necesita integrarse. Su gran motivación es integrarse, porque no lo está logrando hacer, porque es nueva. Entonces empieza a observar el mundo y se da cuenta y observa y saca la conclusión de que las chicas que fuman caen bien, tienen una mejor aceptación y se logran integrar de una mejor manera. En base a esto, a lo que ella comprende del mundo, ¿sí? Toma la decisión y comienza a fumar, tratando de integrarse. Si se dan cuenta, es la misma situación, es el mismo esquema para todo. Hay una situación, hay una motivación, hay un conocimiento del mundo, y luego se toma la decisión. Ahora lo que los traigo a continuación en esta diapositiva es que la forma en que interactuamos con el mundo, ¿sí? Esta es una pirámide que
creo que muchos la deben de conocer, se usa mucho en PNL, fue creada por Lilz, y nos quiere mostrar un poco los niveles lógicos del pensamiento. Y nos sirve también para comprender cómo funcionan esos pensamientos y cómo los expresamos ante el mundo, ¿sí? Tiene la particularidad de que desde las capas se van superponiendo, ¿sí? Y lo más profundo, donde se cambie lo más profundo, afecta a todo lo demás. Cada cambio que hay en cada una de ellas afecta a las demás capas de la persona. Veamos una por una. El entorno. El entorno es todo lo que nos rodea, es el medio ambiente de nuestra percepción y nuestra existencia fuera de nosotros. El entorno responde a las preguntas del dónde, cuándo y con quién. ¿Sí? La conducta, en una capa más interna, son nuestros actos, lo que hacemos y sentimos, cosas que no controlamos de forma consciente, pero que suceden por nuestra causa y en nosotros. Aquí entran en juego también un poco las emociones y las expectativas que cada uno tiene. Y viene a responder a las preguntas de ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Lo que hacemos. Luego tenemos la capa de las capacidades. Todo aquello que sabemos o no hacer. Son nuestras habilidades. Y hay ocasiones en las que podríamos actuar de cierta forma y no lo hacemos porque no creemos que podemos, que es la siguiente capa. Y acá lo que es, no importa tanto lo que hago, sino el cómo lo hago. Son nuestras habilidades. Luego tenemos las creencias, que son ideas que no nos parecen discutibles. Es todo aquello de que lo que estamos absolutamente seguros, nuestros valores. Las creencias son opiniones tan arraigadas que no las consideramos opiniones, las damos por ciertas, siempre, y son algo que es bastante difícil de modificar. Es lo que nos motiva, es el por qué hacemos las cosas, por qué lo hacemos. Luego en una capa más profunda tenemos el yo, que es la persona, es el quién soy, es el concepto que tengo de mí mismo. Y en una más profunda, el sentido de mi existencia, que es la espiritualidad o lo transpersonal. Es la misión que tengo en este mundo y que trasciende del plano individual, ¿sí? Por pertenecer a un grupo, parte del sistema. Es para qué lo hago o para quién lo hago. Esta es una capa más profunda que tenemos y hoy no la vamos a llegar tan profundo. Para explicar un poco esto, les traigo algunos ejemplos. Esto de cómo funciona en nuestra mente, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Todos nos manejamos a través de este sistema. Por ejemplo, podemos imaginarnos que un chico está haciendo su tarea en casa, ¿sí? Y no le está saliendo muy bien. Entonces su mamá puede decirle, el ruido te perjudica, ¿sí? Esto es a nivel del entorno. Aquí todavía no hay una implicancia sobre la persona. No hay mucha responsabilidad sobre la persona. Es el ruido el que te está perjudicando. Luego la mamá también puede decir, estás muy distraído. Ya aquí hay un poco de responsabilidad y entramos en lo que es el terreno del comportamiento, la distracción, algo que no estás pudiendo hacer. No pudiste comprender la consigna. Acá ya estamos hablando de capacidades de la persona. También la mamá puede enfocarse y decir, el seguir practicando te hará mejor. Ya estamos a un nivel de creencias, ¿sí? Enfocados en que es importante seguir haciéndolo para mejorar. Luego podemos que la mamá puede decir, sos malo para las matemáticas. Ya estamos tocando la identidad de la persona, ¿sí? Con una afirmación de estas, ya estamos en un punto de tocar la identidad. También puede decir, sos un buen estudiante que tiene que esforzarse más con las matemáticas. Entonces, ¿qué sucede? Que no es lo mismo creer que no soy capaz de aprender
que estar convencido de que soy un tonto o que solo tengo que esforzarme. Se logra ver la diferencia que hay entre las diferentes capas, entre lo que podemos decir a nuestros hijos, cómo se lo podemos decir y cómo estamos afectando esos niveles de pensamiento. Por otro lado, podemos escuchar al chico sobre esta misma situación y puede decir, me salió mal la tarea, estamos en un nivel de comportamiento, no puedo concentrarme, estamos en un nivel de capacidades, sé que lo haré mal, ya estamos en un nivel de las creencias, y soy un tonto. Ahí estamos en lo que es la identidad. Si el problema reside en una creencia, será complicado conseguir que estudie. Mientras piense que haga lo que haga, igualmente le va a salir mal. Del mismo modo que no modificará esa creencia mientras siga identificándose como un tonto. Es tan importante poder escuchar estos niveles de nuestros hijos, escuchar desde dónde nos están hablando y comprender que nosotros como padres podemos también afectar esto, que esto es lo que intentar ayudar a alguien a mejorar una habilidad cuando la limitación está en una creencia o la identidad puede ser frustrante para ambos. Así que acá es donde tenemos que tener foco los padres, ¿sí? Tenemos que estar presentes en estos puntos, en cuánto estoy afectando estos niveles de pensamiento de nuestros hijos, cuánto estoy afectando su identidad, en cuánto estoy en su creencia, porque eso, generalmente, eso seguramente va a pasar a la siguiente capa. Es importante saber escuchar como padres, para comprender todo esto. Piensen un momento cuando ustedes conversan con alguien, cuando hablan con una persona con la cual ustedes se sienten cómodos y la cual le pueden hablar con ella. ¿Qué tiene esa persona en general? ¿Qué la caracteriza? Algo que ustedes se sienten escuchados. ¿Qué hace esa persona? ¿Qué te gusta de esa persona? ¿Qué tiene su escucha? Piensen unos segundos en eso. ¿Con quién se sienten cómodos ustedes hablando? ¿Y qué hace que se sientan cómodos con esa persona? En general, lo que nos pasa es esto, que no me siento juzgado cuando hablo con esa persona. Es muy importante no emitir juicios cuando hablamos con alguien. Cuando nosotros nos abrimos a contar algo sobre nosotros, estamos hablando de nuestro ser, de quién somos, y no nos gusta que nos juzguen por eso. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Demostrar un auténtico interés es esto de comprender al otro como un otro, de estar presente escuchándolo. Es dentro de las dos cosas que más necesitan nuestros hijos cuando hablamos con ellos. Entiendo lo que me querés decir. Es un auténtico interés por comprender al otro. Él no me interrumpe. Cuando hablo me escucha, me da mi tiempo para hablar. El permitirle a los chicos un espacio donde se puedan expresar, donde puedan continuar su pensamiento, es súper importante. A veces los padres interrumpimos cuando están hablando porque no nos gusta lo que está diciendo o porque parece que no es algo correcto. Y nos perdemos de enterarnos qué hace que lo piense de esa manera. El comprender cómo es que entiende al mundo, cómo ve las cosas. El interrumpir hace que eso se corte y los padres no nos enteramos. Perdemos mucha información, ¿sí? El ponerse en el lugar, el ser empático, el tratar de entender, te escucho, quizás no sienta lo mismo que vos, no lo siento, pero puedo llegar a entender que para vos es algo importante, que para vos es algo que realmente te interesa.
El tono es neutro, es esto de que no me afectan mucho las emociones, no me pongo, a veces los padres nos ponemos un poco, no, ¿cómo puede ser que me diga algo así? O el tono es neutro, esto todo bloquea la comunicación con nuestros hijos. El saber escuchar, el estar atento, permitir que hablen, no juzgar, no juzgar. Muchas veces acá tenemos una imagen que nos habla un poco de lo que es la escucha interpretativa. Es esto que tenemos los padres de que creemos que conocemos tanto a nuestros hijos que cuando los vemos tristes, enseguida vamos a consolar o bueno, yo sé qué es lo que te pasa. Empezamos a dar solución a lo que no sabemos qué es lo que pasa, a algo que nosotros creemos que sabemos al verlos tristes. Algo que nos pasa muchísimo a los padres, querer dar solución a algo que nosotros creemos o que nos pasaría a nosotros, pero no al chico. Esta escucha interpretativa, de interpretar lo que el otro está diciendo o está sintiendo, es claramente eso, sin saber realmente qué es lo que está pasando. Es ir a consolar o ir a dar una solución a algo que ni siquiera sabemos qué es, que no le hemos permitido decir, que no hemos indagado ni profundizado. Esto pasa que muchas veces cuando los padres actuamos de esta manera, los chicos se cierran. Y se cierran porque no se sienten escuchados, porque no se sienten comprendidos. Y ya no nos hablan. Dicen que no los entendemos. Eso es algo que sucede mucho. Cuando los padres nos tratamos de hacer que nuestros hijos entiendan algo que realmente es para nosotros, no es para ellos. Y esto sucede. Y acá hay que cambiar esto por una escucha activa, por estar de cierta manera más presente escuchando a nuestros hijos. La escucha activa tiene que ver con eso de escuchar con la intención de comprender, de entender a nuestros hijos. No tiene que ver con lo que significa para mí lo que él está diciendo, sino que realmente comprender. La intención de, te entiendo realmente lo que me estás diciendo, desde tu lugar. Escuchar para el otro, no para mí, no para poder dar una respuesta, sino que escuchar para él, estar ahí. Escuchar su modelo de mundo, es parte de la escucha activa. Comprender sus emociones, lo que está diciendo, lo que nos quiere decir con lo que le está pasando. Escuchar con los oídos, ojos y corazón. La escucha activa involucra todo nuestro ser. Es estar siempre totalmente para esa persona. La escucha activa nos permite pasar a las preguntas, ¿sí? Es cambiar eso de la interpretativa, de hacer afirmaciones sobre, sí sé lo que te está pasando y sé, esta es la solución a tus problemas. Son esas afirmaciones que hacemos los padres, como que tenemos la solución a todos los problemas de nuestros hijos. A hacer preguntas, preguntas del estilo, ¿qué te está pasando? ¿Y qué estás necesitando? Con una escucha activa pasamos a tener mejores preguntas, a hacer mejores preguntas a nuestros hijos. Y qué importante que son las preguntas. Para los que somos coaches y trabajamos con esto, sabemos de la importancia que tienen las preguntas para nosotros. Sumamente importantes. Curiosidades que nos pueden dar las preguntas. Algo interesante es que la pregunta, el que dirige es el que pregunta, ¿verdad? Quien pregunta es el que está dirigiendo la conversación. Las preguntas nos abren es la llave que nos abre la puerta a una conversación. Si están ustedes conversando con sus hijos y les hacen una pregunta y ellos les responden con otra pregunta, ¿no les parece que están perdiendo el poder de la conversación?
¿No les parece que ellos son los que mandan en la conversación? Cuando alguien les responde con otra pregunta, es como que quedamos un poco ahí, que no sabemos mucho qué, qué responder, porque te hago una pregunta y me respondes con otra pregunta. Las preguntas son sumamente interesantes en ese sentido, y también saber que las preguntas siempre se responden. Siempre. Yo sé que en este momento puede haber alguien que está pensando, sí, pero yo le he preguntado cosas a mis hijos y no me responden, o no me contesta. Siempre se responden las preguntas. Si yo ahora les pregunto, por ejemplo, y les pido que no respondan, como no los voy a escuchar, no me van a estar respondiendo, les pregunto, ¿dónde están sentados en este momento? Estoy segura que todos lo respondieron, a pesar de no haber escuchado su respuesta. Las preguntas siempre se responden, en la mente, siempre. El cerebro siempre va en busca de esa respuesta, la tenga o no. Si la tiene, la responde, y si no, va a quedarse todo el tiempo pensando en responderla. Es un proceso. Siempre se responden las preguntas. Así que, qué importante que es para los padres saber esto, que a pesar de que los hijos no te respondan, sepan que la responden en su mente. Y los padres estamos generando realidad en la mente de nuestros hijos cuando preguntamos. Las preguntas generan realidad en la mente, porque la mente se enfoca en eso y va a buscar la respuesta, a donde sea, y genera la realidad para responderla. Una pregunta que es muy linda de hacer es, por ejemplo, ¿de qué color vas a pintar tu nave espacial? Estoy segura que todos en este momento pensaron en un color y que además pudieron ver esa nave espacial en sus mentes. Este es el poder de las preguntas. Generan la realidad necesaria para responder, para encontrar la solución. Entonces piensen en esto. Si las preguntas siempre se responden, si las preguntas generan realidad, cuando le preguntamos a un chico, por ejemplo, ¿qué vas a hacer cuando pierdas el examen? ¿Qué es lo que qué creen ustedes que se está imaginando ese chico en ese momento? ¿Qué realidad está creando? ¿Se está enfocando en salvar o en perder? Las preguntas dirigen a la mente, ponen foco donde queremos. Si estamos en una habitación oscura y le decimos a alguien, mira ese rincón, mira qué oscuro, qué feo que es, la persona va a mirar hacia ahí. ¿Qué vas a hacer cuando estés en ese rincón tan oscuro? ¿Sí? Es la realidad que genera la mente para dar respuesta a las preguntas que les hacemos. Cintia, ¿te puedo interrumpir con una duda que aparece aquí en el Q&A? Sí, ¿cómo no? En realidad son dos. Ana María Muñoz pregunta, ¿cómo se puede restablecer la confianza con los adolescentes y sus padres si ellos prefieren a sus pares? ¿Cómo se puede restablecer la confianza si ellos prefieren a sus pares? Sí. ¿Qué te diría? Te diría que, ¿qué hacen los pares que es tan diferente a lo que hacen los padres? Quizás también habría que ver eso, ¿no? ¿Qué hace que tu hijo esté eligiendo estar con los pares y no con los padres? En general, a mí me parece que todos queremos estar con los pares. Yo muchas veces hago el ejercicio de pensar en cómo era yo cuando adolescente o cómo era yo. Y quería muchas veces estar con los pares, pero muchas veces quería estar con mis padres también y entender de ellos. Si los padres están disponibles siempre, porque eso es algo interesante que a veces surge en los talleres y preguntan, ¿qué hago que mi hijo no me quiere hablar? Los papás yo al menos creo que los papás siempre tenemos que estar disponibles, de cierta manera, siempre abiertos.
siempre disponibles para nuestros hijos. En algún punto nos van a elegir. Es algo que yo creo, y sucede mucho en mi casa, en mi familia, estar disponibles para nuestros hijos siempre con esto, con este tipo de actitudes, ¿sí? Con una buena escucha, con una buena interpretación, estar presente para ellos. Restablecer la confianza me parece que vendría por ese lado, por el lado de estar ahí para ellos disponibles y siempre hacérselo ver de alguna manera. Estoy aquí para lo que necesites. Y creo que se da realmente de que de cierta manera se vuelven a acercar, porque es algo necesario el estar con los padres y acercarse. Piensen en ustedes cuando eran adolescentes, en muchas ocasiones uno necesita conversar con nuestros padres. Sabemos en el fondo que es ahí donde está realmente el apoyo, la persona que nos va a apoyar, que nos va a guiar y que va a estar con nosotros en ese momento. No sé si respondo a la pregunta. Hay dos preguntas más. No tengo algo en el chat, pero hay dos preguntas más. ¿Preferís responderlas ahora, Cintia, o luego? Sí, como quieras. Dice Ana María Muñoz, dice sí, gracias. Bueno, Alonso Galicia dice, hola, ¿qué hacer cuando evita responder las preguntas? Tengo una hija de 16 años y se enoja con facilidad, al final evita la conversación. Uh-huh. Bueno, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Las preguntas siempre se responden. ¿Cómo era el nombre, Ana María? ¿Puede ser? ¿Digo? Alonso Galicia. Perdón, Alonso. Siempre se responden las preguntas. No te preocupes tanto por si tu hijo no te contesta, ¿sí? Hay que preocuparse más por qué le estás preguntando o cómo se lo estás preguntando. Porque las preguntas siempre las va a responder, aunque no te las verbalice. Es el poder que tienen las preguntas. Por eso tenemos que estar atentos a qué tipo de preguntas le hacemos a nuestros hijos. Porque es ahí donde vamos a hacer la diferencia. Muchas veces no quieren responder, muchas veces no lo verbalizan, pero quédate tranquilo y estate seguro que en su mente lo está respondiendo. Así sea, no me estás entendiendo o no te quiero responder, en su mente siempre está la respuesta, van en busca de la respuesta. ¿Alguna otra? Muchas gracias. Y la última para este puntito, así podés seguir avanzando, ¿no? Diana Milena Arteaga dice, ¿cómo crear una realidad positiva para movilizar los hábitos de los niños? Por ejemplo, levantarse para ir al colegio y no quiere hacerlo. ¿Cómo crear una realidad positiva? Siempre enfocarse también en el lado positivo, ¿verdad? Esto que hablábamos, hacer preguntas que lo lleven al lado positivo, quizás se me ocurre que puede ser algo interesante para habilitar los hábitos, de levantarse temprano, de lo bueno que es levantarse temprano, de que cuántas cosas podés hacer si te levantás temprano para ir al colegio, ¿sí? De el aprendizaje que puedes llegar a tener ahí, enfocar, o sea, pueden haber muchas situaciones según yo lo veo, pueden suceder muchas cosas. Los padres tenemos que estar conscientes, lo que hablábamos al principio, expandir la conciencia, ¿no? De que podemos hacer algunas cosas que son interesantes. Mejorar el vínculo con nuestros hijos parte de comprender primero que es una persona que a pesar de que es nuestro hijo, que salió de nosotros y que nosotros como padres creemos que sabemos todo de esa persona, ¿sí? De verdad, es una persona diferente, es distinta a nosotros, es otro ser que aprende y que ha tenido un aprendizaje diferente al nuestro. Entender eso y partir de eso, de que es un modelo mental diferente, quizás podemos empezar a indagar en eso y preguntar, ¿cómo lo ves?
¿Cómo es tu mundo? Eso que tanto hacemos los coaches en las sesiones, quizás con nuestros clientes, que de repente nos sale muy bien, y cuando tenemos que enfrentarnos a nuestros hijos no lo podemos llevar a cabo. Comprender ese mundo que tienen, cómo lo ven, cómo lo viven, cómo experimentan ellos. ¿Qué hace que no quieras levantarte temprano? ¿Cuáles son los beneficios que encontrás en eso? Y tratar desde ese lugar de comprensión y de expansión de conciencia, de entender y de llevar a nuestros hijos a enfocar su pensamiento con preguntas, a enfocarse a ese lugar que nosotros queremos y que es como darle luz, ¿no? Es como un foco que tenemos, y los padres podemos orientar ese foco para mejorar ese vínculo con ellos. Que el pensamiento se dirija a determinadas cosas, siempre hablando desde lo positivo o desde lo beneficioso que puede ser hacerlo. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta, Alba, o sigo con...? No, por ahora no hay más. Las restantes quedan para el final, ¿te parece? Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, estábamos en esto de las preguntas. Y vamos a ver esto, una pequeña distinción que en coaching también usamos, que nos ayuda a poder hacer mejores preguntas, ¿verdad? Me gustaría que pensaran en una decisión que hayan tomado en su vida durante este último mes, por ejemplo. Algo que ustedes hayan decidido hacer en este último mes, reciente. Algo reciente que ustedes hayan decidido hacer. Y yo les pregunto, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos la pregunta, ¿por qué tomaste esa decisión? El por qué es acá, ¿no? En general el por qué nos lleva a excusarnos todo el tiempo, a buscar algo que nos excuse de esto, ¿no? Buscar justificativos, sería mejor la palabra. Y en general, no nos gusta que nos pregunten el porqué de nuestros actos, el por qué lo hacemos. En general no nos gusta, y a los chicos tampoco les gusta que les pregunten, ¿por qué lo hiciste? ¿Sí? Ahora traten de responder a la pregunta, ¿para qué tomaste esa decisión? Es una pregunta mucho más fácil de responder y es mucho más aceptada. El para qué lo hiciste es diferente al por qué lo hiciste. Y díganme si no sienten la diferencia entre el por qué tomaste esa decisión y para qué tomaste esa decisión. Pasa lo mismo con nuestros hijos. Cuando les preguntamos el por qué, se sienten a veces hasta agredidos, ofendidos con esa pregunta. Entonces, es importante esto también, empezar a cambiar la calidad de nuestras preguntas. Es más fácil responder y es como más ameno responder el para qué lo hiciste que el por qué lo hiciste. Luego, algo que también podemos hacer los padres es empezar a profundizar en el para qué. El para qué del para qué, decimos, ¿no? Mucho más para qué. Por ejemplo, si yo les pido ahora que piensen en que están en un trabajo que no les gusta, y si yo les pregunto, ¿por qué están ahí? Es diferente a preguntarles ¿para qué están ahí? ¿Para qué siguen con ese trabajo? ¿Para qué siguen en ese lugar? Y pueden seguir profundizando en esto hasta encontrar un valor, hasta encontrar algo más profundo. Porque a veces el para qué es para ganar dinero. ¿Y para qué querés ganar dinero? ¿Y para qué más? Y seguimos en esto, una segunda parte, ¿para qué más? ¿Qué otros motivos te llevan a quedarte? No es en profundidad esta pregunta, sino que es en expansión. ¿Qué otras posibilidades hay? ¿Qué otros motivos existen para que sigas haciendo lo que estás haciendo? Es encontrar, es buscar más información. Los padres necesitamos información, necesitamos conocer a nuestros hijos, saber de ellos.
Eso nos da muchas más posibilidades, nos amplía la conciencia a todos. Y entonces, aparte de todo esto, aparte de lo que ya has dicho, ¿qué actitud quieres tener frente a eso? Que no puedes cambiar, algo que no va a suceder. ¿Cómo lo vas a aprovechar? Piensa en nuevos motivos. Si no te puedes ir de ese trabajo, ¿con qué actitud vas a ir a él? ¿Cómo lo vas a aprovechar? Piensa en nuevos motivos. Expandir la mente, abrir más posibilidades y que hablen más, que cuenten más información, que los padres después la podamos utilizar para nuevas conversaciones, para seguir profundizando. Es muy importante en la parte de las preguntas, estar atento para eso. Así que bueno, llegando a este punto, me gustaría que pensaran en esto, con respecto a las primeras preguntas que les hice, con respecto a eso de cómo llegan ustedes a conversar con sus hijos, con qué intención lo hacen, para qué quieren conversar con ellos. Luego de ver esta pequeña presentación, pequeños puntos, que esto después nosotros en los talleres los trabajamos mucho con los padres, de manera dinámica, hacemos muchas dinámicas, y llegamos a profundizar en todos estos puntos. ¿En qué medida estás enfocado en cada nivel de experiencia? ¿Sí? En conducta, en creencias. ¿Estás enfocado en la identidad? ¿Qué tipo de escucha estás teniendo con tu hijo hoy? ¿Qué tipo de preguntas le estás realizando? ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Qué vas a buscar cuando hablas con él? ¿Qué tipo de padre o madre estás siendo? ¿Es eso lo que querés ser? Y entonces, con los que has visto aquí, en estos minutos que hemos estado juntos, ¿qué querés tener en cuenta para el futuro? ¿Qué querés continuar haciendo? ¿Qué querés cambiar? Y si te has planteado qué tipo de padre o madre querés ser para tus hijos. Y con esto, estas preguntas, que a pesar de no ver sus respuestas o no escucharlas, estoy segura que se las están respondiendo o que se las van a llevar para responder. Estamos llegando al final de esta presentación. Así que ahora voy a escuchar sus preguntas. Alba. Ok, estuve anotando algunas que aparecieron en el chat y, por ejemplo, David Marichal preguntó, pero cuando los hijos viven con su ex y no te quieren hablar. Esa es la pregunta. Ah, perdón, pensé que seguía un poco más. En algún punto tus hijos comparten contigo, me imagino, aunque vivan con la ex, con la mamá. Lo mismo, en algún momento tenés que compartir con ellos, aprovechar lo poco o lo mucho que compartís con ellos. Hay muchas realidades en las familias, ¿sí? Hay familias, hoy por hoy vivimos en un mundo donde hay muchas posibilidades de familia, hay de todo tipo, hay familias que a pesar de los cambios siguen manteniendo un buen vínculo, hay otras que no, y eso todo también parte de uno, ¿verdad? Ahí creo que si es una familia en la cual el papá no está pudiendo acceder a sus hijos, quizás la conversación inicial debería ser con la mamá, de tratar de establecer una buena relación, ¿sí? Teniendo todo esto en cuenta, en que la otra persona tiene otro mundo, tiene otra capacidad de ver el mundo, es diferente, y tratar de entablar esta misma conversación que quizás querés entablar con tus hijos, con esa persona, y tratar de mejorar esa relación para poder acceder a tus hijos, porque si en realidad no puedes acceder a ellos, no te pueden conocer y no los puedes conocer,
va a ser realmente difícil tener una conversación. Los escenarios de las familias hoy en día son muchos, ¿sí? Juega un poco esto del conocerse a uno mismo y de poder empezar a hacer un vínculo con la otra persona desde estos lugares de conocimiento de uno mismo y de comprensión del otro. Creo que va por ahí, porque realmente son muchos los escenarios y lo más importante de todo es conocerse a uno mismo, ver qué posibilidades hay, cómo puedo llegar a mejorar esto para mejorar la relación con mis hijos. ¿Alguna otra? Sí. A ver. Bueno, Alonso Galicia te agradeció la respuesta que le habías dado hace un rato. Y Olga Garzón pregunta, cuando estos chicos vienen de relaciones rotas entre sus padres y el chico tiene una comunicación más fluida con su padre que con su madre y se cierra con ella en la comunicación verbal, ¿cómo avivar esta comunicación y lograr aflorar los sentimientos? Tal vez será por la edad. La situación es que conversa más con su padre que con su madre. Sí, te lo vuelvo a leer. Va. Espera un poquito. Cuando estos chicos vienen de relaciones rotas entre sus padres y el chico tiene una comunicación más fluida con su padre que con su madre y se cierra con ella en la comunicación verbal, ¿cómo avivar esta comunicación y lograr aflorar los sentimientos? Tal vez era por la edad. No sé lo de la edad, si es porque la mamá, la diferencia de edad entre la mamá y los chicos, y tiene más cerca la de los padres. Igual, eso no creo que influya, pero quizás hay que probar a acercarse uno, quizás ya lo has probado, pero acercarse el padre a los chicos, la madre en este caso, ¿no? Acercarse más. Esto que les decía, lo vuelvo a repetir, el estar disponible para el otro no significa que esté todo el tiempo preguntándole, che, o diciéndole, mira que estoy disponible, mira que estoy acá. Es como una actitud, ¿sí? Es como una forma de hacer las cosas, una actitud. Sentarte al lado, estar con él, compartir el silencio, ¿sí? Preguntar, ¿está todo bien? De repente alguna pregunta, algún gesto, ¿cómo reavivar esa comunicación? A mí se me ocurre que por ahí, por el hecho de estar ahí con esa persona, de mostrarse un poco más, quizás. Hay algo que está haciendo que esos chicos no quieran hablar con la madre. Se puede directamente preguntar, ¿por qué no? ¿Qué hace, no? ¿Qué está pasando entre nosotros? ¿O qué hace que no hables conmigo? Y sí, con tu padre, o lo que sea, para que los padres podamos también saber qué es lo que está pasando. Así sea algo doloroso, así sea algo que quizás no querramos escuchar, pero sí nos va a servir para cambiar, si es que queremos. Cintia, mira, acá hay un aporte de Pedro Montesinos que dice, Chile ha aprovechado la investigación en psicología y se ha tipificado un fenómeno llamado alineación parental, que da cuenta de la influencia de uno de los padres sobre los hijos contra el otro padre o madre. Tenemos medidas legales cuando este síndrome se prueba, pero en lo afectivo es un drama. Sí, sí, totalmente. Que en muchos lugares están tratando de incluir esto un poco más. Uno ve muchas cosas sobre este tema y es como les digo, la parte emocional es la que más se ve afectada en todo esto, ¿no? David Marichal, no comprendo si es un comentario o una respuesta a algo anterior, dice, una sí y la otra nada de comunicación ya por años. No sé si se refiere a alguna de las preguntas anteriores. La otra. Luego... Debe ser la pregunta de que no tenía comunicación con los hijos porque vivían con la madre. Puede ser, puede ser.
Después, Alonso Galicia dice, entiendo que las preguntas se responden, aunque sin tener esa respuesta no sé cómo actuar. ¿Me puedes dar algún consejo? Gracias. Sin tener esa respuesta, sí, es interesante esa pregunta. Sin tener esa respuesta no sé cómo actuar. ¿Has probado preguntarle directamente a tu hijo cómo sería importante que actuaras o cómo sería beneficioso que actúe como padre en esta situación? Esas preguntas que hacemos en el coaching en general, ¿no? Cuando el coach dice, ¿qué es importante que haga yo en este momento para colaborar contigo? ¿O qué te gustaría que hiciera? Quizás eso puede ser un buen camino también. Si no tenés la respuesta y no sabes cómo actuar, que es muy interesante la pregunta, ¿cómo debería actuar? Por supuesto que, ¿cómo debería actuar? Y si tu hijo te dice algo que es realmente algo, no sé, disparatado, y que realmente los padres no podemos actuar de esa manera, porque hay que también saber poner límites, que somos los padres, y todo eso. Esto no es algo que, bueno, me dice, no, quiero que bailes un malambo arriba de la mesa, o lo que sea, y el padre no lo quiere hacer. Hay que negociar, que es otra gran parte que también trabajamos en los talleres, ¿no? La negociación entre padres e hijos, hay que negociar todo el tiempo. Yo tengo una hija adolescente de 16 años y les puedo decir que negocio con ella, el 99% del día es una negociación, todo el tiempo, porque es que siempre los chicos, y más con la adolescencia, te pulsan, ¿verdad? Es lo que decimos, están en esa pulseada de, bueno, entonces los padres tenemos que también ceder y no ceder, estás todo el tiempo en ese juego, y ahí entra en juego lo que es la negociación, otro gran capítulo que podemos tratar en algún otro webinar también, de lo que es la negociación que podemos hacer con los hijos, ¿sí? Distinciones de negociación para llegar a un punto y un acuerdo entre los dos y que nos sea beneficioso para los dos, el ganar-ganar, que a veces lo usamos tanto para las empresas o para lo que es un coaching empresarial, también lo podemos aplicar en la vida cotidiana. Todo el tiempo estamos negociando. Es para la vida, ¿no? Tal cual, Para la Cintia. vida. Mira, acá Luz pregunta, sí, pregunta, ¿hasta dónde va el amor incondicional, el estar siempre para los hijos? ¿Esto puede generar menos capacidad para asumir su responsabilidad y empoderamiento en la vida? Es verdad. Es justamente esto, ¿no? Hasta dónde estoy disponible. Por eso queremos hacer chicos conscientes. Por eso hablamos de hacer buenas preguntas y de que se hagan responsables de su vida, ¿sí? Desde ese camino es donde logramos la responsabilidad en el otro. Que los padres estemos disponibles no significa que nuestra vida sea de ellos, ¿sí? Es un apoyo, es una persona que acompaña, pero no significa que nuestra vida dependa de ellos. El amor incondicional me parece que es como algo que va mucho más allá, eso no cambia a pesar de nada, al menos lo siento así. El amor incondicional es incondicional, pero no significa que yo tenga que dar mi vida para ti, o sea, que seas dueño de mi vida. Creo que ahí los padres hacemos ese trabajo nuestro, es un trabajo ya interno de cada uno. Mi vida sigue siendo mía, a pesar de que soy tu padre o que soy tu madre. Bueno, acá Patricia Rodríguez se sigue presentando este tema, ¿no? De las parejas separadas. Se da mucho en las parejas separadas que la mamá tiene creencias y el papá tiene otras, entonces los hijos sufren mucho porque no saben qué hacer. Uno de los dos pone límites, ejemplo, la madre, y el otro, padre, se hace lo contrario. ¿Qué puede hacer la madre? Es un gran tema el de los papás separados que todavía no han logrado un entendimiento entre ellos o un acuerdo en lo que es la educación. La mamá, cuando está con los hijos, eh, a veces yo pienso en esto, ¿no? Realmente no lo he vivido, yo creo mucho que las cosas uno las vive también y puede comprenderlas mejor y entenderlas mejor.
En mi caso no sucede, yo tengo una familia que estamos juntos, mi papá y yo, y entonces tenemos una buena relación entre nosotros de cómo hacer determinadas cosas o hasta dónde vamos con determinadas cosas. Entiendo que los padres cuando se separan tienen que aprender algo distinto, aprender a formar una familia de una forma diferente. El gran desafío me parece que está ahí, ¿no? Aprender a formar esto nuevo, que es, bueno, cuando están con el papá, cuando están con la mamá, la forma en que cada uno dispone o lleva las situaciones. Sería siempre, creo que lo más sano o lo que más podría funcionar es que los padres traten de, al menos en eso, estar de acuerdo. Sé que muchas veces no pasa y que ni siquiera hay comunicación entre los padres. Si yo me pongo en ese lugar y me imagino estando en esa situación, yo lo que haría, lo que trataría de hacer como madre, es hablar con mis hijos cuando están conmigo, y bueno, cuando están con el papá, la palabra que me viene es soltar, ¿no? Porque uno también hay cosas que no las puedes controlar. Si no logras un buen entendimiento con el padre, pero no puedes cortar ese vínculo porque es el papá y ellos tienen que estar con él y compartir y todo eso, eh, tenés que aceptar que las cosas son así y hacer lo mejor que podés cuando están contigo. Y cuando están contigo, aplicar cosas que son, digamos, de lo que vimos ahora, estar presente, escuchar, hacer buenas preguntas, sacar información, tratar de obtener información de los chicos. Pero cuando están con el papá, uno no puede, en ese sentido. Yo trataría de hablar, yo creo que el gran tema de la humanidad es la comunicación, es el hablar, 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 hablar. A veces me canso muchísimo, me siento agotada, pero yo sigo hablando, y mucho, y conversamos con mi familia, con mis hijos. Eso es creo que lo que nos da a nosotros posibilidades de expansión y de comprensión del otro también. Este es un tema que realmente ha provocado un impacto muy grande, Cintia. Hay preguntas tanto en el Q&A como en el chat, o sea que si te parece voy matizando una pregunta del Q&A y una... Como a vos te parezca. Yo lo que quiero dejar claro es que yo no soy psicóloga, o sea, yo esto es como un gran aprendizaje desde el coaching, desde mi vivencia, y por supuesto lo que me he preparado leyendo y estudiando y tratando de unir todas esas cosas. Pero quizás hay muchas cosas que realmente nos pueden ayudar mucho mejor un psicólogo especializado en familia, ¿sí? Claro, por ejemplo, mira, Julio Cruz acá hace referencia a lo que comentaban recién de Chile, de la alineación parental, ¿no? Dice que aquí ese síndrome se maneja también, aunque falta consolidarlo en lo legal respecto de la alineación parental. Así que buen dato, gracias, Julio. Gracias, sí. Graciela Pafumi dice, ¿cómo compatibilizar lo que es violencia de género en los chicos menores de 12 cuando para el padre violencia de género difiere totalmente del sentido que le da la madre? Perdóname porque me perdí un poco ahí. Sí, vuelvo a repetirla. ¿Cómo compatibilizar lo que es violencia de género en los chicos menores de 12 cuando para el padre, y está entrecomillado, violencia de género, difiere totalmente del sentido que le da la madre? Qué buenas preguntas. Es un poco esto, ¿no? Van a haber diferencias. A veces hay diferencias entre la familia que sí, que están juntos, como pasa. Creo que acá es un tema de que, bueno, somos diferentes, somos distintos y vamos a pensar distintos, y quizás lo que es para uno es una cosa, para el otro es otra. Hay que preservar un poco eso, ¿no? De que somos diferentes y que en muchas cosas no nos vamos a poner de acuerdo. Cuando el chico va creciendo y a medida que va creciendo,
acuérdense del aprendizaje, es todo lo que yo veo y entiendo de mi entorno, ¿no? Lo voy incorporando y voy aprendiendo. Todo lo que, la mayoría de las cosas que sabemos hoy por hoy es fruto de un aprendizaje, aunque no lo aceptamos, lo damos como válido. Entonces, el hecho de que mi papá piense una cosa y mi mamá piense otra, a mí lo que me va a dar es un diferente aprendizaje, es que pueda luego elegir cómo quiero pensar o cómo quiero, si esto me parece que está bien o esto está mal. A medida que el chico va creciendo, va pudiendo tomar esas decisiones en cuanto a por dónde ir, ¿no? O realmente decirte qué hacer en un caso en que uno piensa una cosa y el otro piensa otra, pueden llegar en un punto, ponerse de acuerdo en que se lo van a decir de esa manera. Yo pienso esto y tu papá piensa esto, ¿sí? Y que hay dos opciones, dos formas diferentes de pensar y de ver las cosas, y que con el paso el chico lo va a ir solo, se va a ir tomando una decisión y va a tener un aprendizaje. Y quizás el aprendizaje es justamente eso, de que hay dos formas. Se puede estar de acuerdo y se puede estar en desacuerdo, ¿sí? Y qué es lo mejor de uno o lo mejor del otro. Supongo que es por ahí. No creo que haya, no siento que haya una acción concreta que puedas hacer para que tu hijo, porque desde tu verdad es la verdad, y desde la verdad del otro es la verdad del otro. Y es como digo, hay que negociar, en ese punto hay que negociar. Tal cual, estaba pensando justamente en la palabra que habías traído, Cintia, en la negociación, ¿no? La negociación de los padres por fuera de la negociación frente a los hijos, por ejemplo, ¿no? Claro. Y también otra cosa que me hizo recordar esto es que a medida que los chicos van creciendo, de alguna forma van teniendo esas dos miradas y ellos terminan eligiendo qué es lo Sí. mejor para ellos también, ¿no? Pero bueno, esto simplemente como experiencia como madre. Claro, no, porque justamente me parece que es un poco eso, va por ese camino. Uh-huh. Luego el hijo, como persona, piensen en ustedes, muchas veces hay que pensar en uno mismo, ¿no? En cómo lo hice yo, o en cómo me formé, en cómo aprendí. En mi caso, muchas veces mis padres estaban en desacuerdo, y, y uno crece de todas maneras, no tiene muchos conflictos, ¿sí? Y después te das cuenta de que en algo tenía razón mi padre y en algo tenía razón mi madre. O ninguno tenía razón y yo me fui por otro camino y tomé otra decisión que hasta te dicen, vos no sos mi hija, no, no pareces mi hija, porque somos totalmente diferentes. Creo que hay un poco de eso, como que los padres queremos que nuestros hijos sean como somos nosotros, como yo pienso y como yo soy. Y si entendemos de que cada ser es distinto, a pesar de que sea tu hijo, a pesar de que salió de tus entrañas, como decimos las madres, es diferente y va a ser diferente. Gracias, Cintia. Diana Milena Arteaga dice, los chicos de ahora les cuesta mucho la persistencia, se aburren muy rápido y todo lo quieren rápido y sin esfuerzo. ¿Cómo transmitir creencias para que les ayude a esa incompetencia? La incompetencia sería que quieren todo muy rápido. Pareciera. Hay un tema que hablamos del aprendizaje, que es que los padres aprendimos en un mundo que es totalmente diferente al que aprenden nuestros hijos. Entonces, estamos ahí en una posición de que lo que nosotros aprendimos de que quizás esto, ¿no? De que no era todo para allá, de que había que esperar, de que está obsoleto hoy en día. Entonces, ahí juega el tema de que los padres tenemos que entender, y ese es un gran punto hoy en día con el tema de la tecnología, con el tema de la globalización. No es el mismo mundo en el que nos criamos nosotros. No tiene nada que ver. Entonces, es diferente. Los padres tenemos que, acá es donde el desafío para los padres es aprender de este nuevo mundo.
comprender que es un mundo diferente, tal cual el nuestro fue diferente al de nuestros padres. Y muchas cosas nos pasan hasta hoy en día que nuestros padres nos enseñaron o que trataban de enseñarnos, nosotros no las tomábamos. No, porque era diferente el mundo, era diferente la realidad. Entonces, en este punto que estamos ahora, yo no sé si es incompetencia, si a eso se quería referir, que los chicos quieran todo para allá, y que sea todo ya, y que sea... Es el mundo que hay ahora. Es la forma en que se manejan las cosas ahora. Hasta nosotros, que venimos de otra forma, de otro mundo, nos estamos adaptando a eso y nos estamos adaptando al inmediatismo, es todo ya. Entonces, creo que hay que acompañar ese crecimiento y entender que también estamos en un mundo diferente ahora, no es el mismo al que teníamos nosotros. Hasta las creencias son distintas ahora. La diversidad sexual que hay ahora, que en nuestro mundo no existía, o sí existía, pero no era tan difundida, o no era tan vista quizás. Y los padres nos tenemos que adaptar a eso. Acá aparece en el chat de Milagros Natalie Silva, que dice, trabajar el vínculo con los hijos, entonces entiendo que se focaliza en ser empático y dominar el arte de la escucha comprometida, sin dejar de lado de identificar creencias limitantes que puedan estar generando ruido, entrecomillado, en la vinculación parento-filial. Cuando se comparte esa creencia limitante en el grupo familiar como una verdad irrefutable, el trabajo de desmontaje de la creencia debe hacerse en el padre, madre, puede trabajarse en el hijo sin abordarse con el padre o madre. ¿Y de quién es la creencia limitante? Pone padre barra madre, o sea que aparentemente de cualquiera de los dos. Ok, es como, la situación es como que el padre o la madre tiene una creencia limitante y que el hijo también, el chico también. Dice, trabajar el vínculo con los hijos, entonces entiendo que se focaliza en la escucha, ¿verdad? Y dominar el arte de la escucha sin dejar de lado identificar creencias limitantes que puedan estar generando ruido. Cuando se comparte esa creencia limitante en el grupo familiar como una verdad irrefutable, la pregunta acerca del trabajo de desmontaje de esa creencia supongo yo que debe ser en el que surge, en el origen, el padre o la madre, aparentemente. ¿Puede trabajarse en el hijo sin abordarse con el padre o madre? Quizás no sé si querés que Milagros la pueda hacer más clara la pregunta. ¿O? No, creo que la entiendo. Creo que habla de una creencia que se identifica, que ya la tiene identificada como limitante y que está en el núcleo familiar y que la quieren trabajar. Me parece que lo interesante es que la trabajen los tres, porque a pesar de que si la quieren cambiar en el núcleo familiar, en general las creencias siempre decimos que nos vienen de las experiencias y en gran proporción de nuestros padres, cosas que nosotros creemos y que es porque escuchamos en nuestra familia o escuchamos de nuestros padres. Primer punto sería trabajar con los padres, ¿sí? En un taller para padres, justamente de eso, y trabajar lo que son creencias y creencias limitantes y tratar de, si no se puede cambiar, de suavizarla, ¿no? De flexibilizar esa creencia, si ya está identificada como una limitante, y luego eso automáticamente va a empezar a flexibilizar en el chico, porque después todos los integrantes de la familia, si eso está flexibilizado, va a suceder con los demás. Es algo que en el núcleo, en la familia, ya va a pasar a ser diferente. Ok. Geraldine Crapa dice, hola Cintia, muchas veces los adolescentes encuentran difícil expresar sus sentimientos. Dicen, no sé, un poquito me aparece un mensaje justo arriba, ahí está. Dicen, no sé, ¿qué herramientas se pueden utilizar desde el coaching para ayudarles?
Acá nosotros trabajamos lo que son las emociones y cómo expresar emociones, ¿sí? Es algo que también trabajamos en coaching y en algunos talleres, que incluimos lo que son la inteligencia emocional y la ayuda a expresar emociones. Antes que eso, hay que trabajar todo esto de poder hablar. A veces uno no habla, o qué está pasando con ese chico de que no está queriendo hablar. Acuérdense todo eso de que si me juzgan, ya me bloqueo, no hablo, si me siento juzgado, si no me dan el espacio para hablar, ¿sí? Si lo que yo digo puede, de cierta manera, lastimar a otro, los chicos ya no hablan. Si lo que yo digo, mi papá lo puede interpretar, y interpreta mal, y lo va a tomar a mal, y se va a armar, a veces se arman muchas discusiones en la familia, y eso nos bloquea, ya después no queremos más, porque nadie quiere generar un mal momento, o una discusión, o algo de eso, entonces quizás el chico no se siente entendido. Es un poco de lo que hablamos de la escucha interpretativa, cuando los padres creemos que sabemos lo que le pasa a nuestro hijo sin antes saber qué es lo que le está pasando, ¿sí? Y cuando los chicos no se sienten comprendidos, o no sienten que los padres no los entienden, se cierran. Se cierran y no hablan. Y es por ahí, alguien preguntó cómo restablecer de vuelta esa confianza, y ahí hay que volver a ver cómo construimos esto de nuevo. Por eso la relación de padres e hijos es muy importante, construirla desde niños, ¿sí? Cuanto antes uno, es lo que hablabas hoy, Alba, sí, qué bueno hubiese sido saber de coaching cuando tus hijos eran más chicos, porque la relación se construye. Entonces, cuando llegamos a los 15, 16 años, tenemos una construcción ya de relación. Ya fuimos con todo esto, y el chico ya se siente libre para hablar, y ya puede expresarse, y ya puede mostrar quién es en realidad. No significa que uno no lo pueda hacer después. Puede ser que te sea un poco más difícil, y que tengas que aplicar más técnicas, y más paciencia, y más conversación, y lo que sea, que recursos que tengas que sacar para restablecer esa relación. Pero la construcción con los hijos es desde chico, es desde antes. Por eso el trabajo hoy que a mí me apasiona mucho de hacerlo, es del coaching para padres, es para ayudar a los padres a construir eso desde las bases, ¿sí? Desde el comienzo, desde que empiezan a caminar, desde que nacen. Y después lo pueden hacer igual, no significa que no, pero hay que usar más recursos para eso. Tal cual, Cintia. Acá hay otro aporte de Julio Cruz que dice, en el caso de padres separados, algo que puede aportar como puntapié inicial es no hablar mal del otro padre, lo demás se va construyendo. Y claro, sí. El trabajo de uno es importantísimo. Tenemos que desarrollarnos como seres humanos y como personas. Así como hablamos de no juzgar, no juzgamos al otro tampoco. Y bueno, es un gran trabajo. Totalmente. Acá te están felicitando, además, Piera Lombardi, felicitación por la claridad y la manera de exponer, para mí es muy empática y genuina, y pregunta sobre la opción de enviar el PPT o PDF, y también hay alguien más, Ana María Salinas, que pregunta acerca de poder ver el webinar nuevamente, y ya les he escrito a través del chat que todos los que quieran pedirle, si es que tú lo vas a aportar al PDF de esta presentación, Cintia al final de este encuentro de hoy va a escribir su dirección de correo electrónico a través del chat, o sea que todos van a poder escribirle a Cintia para solicitarlo. Y la grabación de este webinar va a estar colgada en el canal de YouTube de ICF Uruguay. ¿Hay algunas preguntas más? ¿Te las sigo dando, Cintia? Sí, acá Cecilia pone, creo que primero un padre debe pasar por un proceso de coaching para luego acompañar a su hijo. Es mi manera de verlo. Es muy recomendable que pasen por un proceso de coaching. Acá lo que vimos es una pequeña muestra de algunos tips, por ejemplo, de lo que puede ayudar en
en este camino, pero el pasar por un proceso de coaching y además participar de talleres o lo que sea, puede colaborar mucho en los padres, porque nosotros profundizamos mucho más, se hacen actividades con respecto a eso, entonces el aprendizaje por supuesto que es mucho mayor. Acá es simplemente una muestra de lo que podemos llegar a hacer. Ay, no. Victoria García dice, ¿qué tal funcionaría si los niños comienzan a entender que mamá y papá son individuos diferentes? Y eso podría ayudar a entender las diferencias que hay cuando están con uno y otro. Esto en el caso que no haya comunicación entre los papás. ¿Qué opinás? Genial. Ese es el trabajo que puede hacer un coach en un colegio. Cuando podemos acceder a los colegios, a que hay en Uruguay ya se están escuchando, no sé, en otros países, de que los colegios puedan incorporar un coach para trabajar con los chicos, ¿sí? Y lo que se trabaja es justamente eso, la diversidad, ¿no? Esto de somos personas diferentes, pensamos distintos, imagínense un niño que crece con esa idea y que es consciente, ¿tá? Hablando de conciencia, de eso, de que todos somos diferentes, de que el compañerito de al lado, de que mamá, de que papá, de que el abuelo, la abuela, que crecieron en otro mundo, de que vivieron cosas distintas. Imagínense un chico cuando ese chico llegue a la adolescencia, el nivel de conciencia que puede llegar a tener. Cuando sea un adulto, ¿sí? Súper interesante, claro que sí, me parece que es un muy buen camino que se podría empezar a tomar también. Acá hay muchas preguntas y comentarios acerca de situaciones muy concretas entre padres separados, ¿sí? Y aparece un comentario de Mauro que dice, ya estamos hablando en términos psicológicos y escapa totalmente al coaching. ¿Qué opinás, Cintia? Sí, sí, es lo que les decía. Hay muchas cosas que escapa a lo que es el coaching y de repente uno desde acá lo que puede hablar es de una experiencia o es como si ya no estuviéramos hablando de coaching, ¿no? Estuviéramos hablando de, bueno, ¿qué harías vos en ese lugar? Pero desde ningún lugar de profesional, digamos, ya estaríamos hablando como mamá y papá, ¿qué harías vos? Por eso les aclaraba, yo no soy psicóloga, muchas cosas que suceden en la familia, que, eh, que son distintas, que tienen a los papás separados, las nuevas familias que están habiendo ahora, son muy aconsejables que lo trabajen con un psicólogo de familia, que vaya el papá, que vaya la mamá, que a veces trabajan con el chico también, totalmente es otra parte, ¿no? No tenemos, los coaches no tenemos actuación en ese lugar. Milagros Natalí Silva dice, Virginia Satir dijo, en las similitudes nos acercamos, en las diferencias crecemos. El manejo en las diferencias de criterios de crianza, debemos detectar si hay tópicos que se escapan al abordaje del coaching para ser intervenidos por un especialista de conducta para asistirnos en el trabajo de crianza. Por supuesto. Vamos a ver qué más. Acá aparece algo de violencia de género. Acá no logro leer el nombre completo, parece que fuera Fátima. Ante todo, enhorabuena por la ponencia. Considero que cuanto antes comencemos a dialogar con él o la hija, más fluida será la relación cuando sean adolescentes. Entonces, ha surgido la siguiente cuestión. ¿A qué edad del niño es conveniente comenzar a entablar estas conversaciones para que sean fructíferas y duraderas en el tiempo? Muchas gracias. Para mí desde siempre, desde que nacen, uno ya puede ir construyendo una buena relación con los hijos. A medida en que empiezan a hablar, los chicos a veces, uno piensa que los niños no entienden, o que porque es niño esto no lo comprende, pero si usas las palabras correctas, de la forma correcta, totalmente los niños entienden y comprenden. Y cuanto antes los padres empecemos a fortalecer el vínculo de conversación, seguramente
después va a ser mucho más fácil la comunicación en la edad en que todos, o sea, que se cataloga como la más difícil, que es la adolescencia, ¿no? La preadolescencia y la adolescencia, que es cuando todo este mundo empieza a desmoronarse a los adolescentes y empiezan a darse cuenta de muchas cosas. Si ya venían con una buena comunicación con sus padres, seguramente la van a continuar. Y esto va a ser un gran apoyo para ellos. Tal cual. Justo a propósito, Julio Cruz pregunta, ¿cómo se negocia con los adolescentes cuando se las saben todas? Los dejamos que experimenten. Sí, muchas preguntas, ¿no? Con los adolescentes. Es mucho preguntar más. Hay mucha negociación, pero cuando se las saben todas, bueno, a ver qué tanto sabes, ¿no? Que podemos empezar a indagar sobre eso. Preguntar. Yo tengo un adolescente en mi casa y hay momentos en que, bueno, se pone bastante complicada la comunicación y negociamos esto de las salidas, todo eso que se va dando, ¿no? El estudio, cómo compaginar todo eso, el estudio, él empieza a conocer el mundo, él quiero salir, quiero conocer esto, quiero conocer lo otro, poner horarios, poner límites, todo eso con una base de negociación y mucha conversación para conocer también la persona, en quién se está transformando, porque mientras es un niño, uno piensa que sabe todo de esa persona, que lo comprendes totalmente, porque bueno, todavía es una persona que no ha florecido del todo, ¿no? Que no ha salido al mundo. Cuando salen al mundo y entran a experimentar y ver cosas y esto, ahí es donde hay que poner foco y estar ahí para sostener todo eso nuevo que empieza a llegar a la vida del niño, del adolescente. Me quedé pensando en esta pregunta de Julio, ¿no? ¿Hasta dónde esa experimentación? ¿Cuánta confianza, no? Porque ahí entra en juego mucho la confianza de todo lo que has ido sembrando con tu hijo. Esas preguntas tan, digamos, clarificadoras, esas preguntas que te has ocupado de hacer a lo largo de un montón de tiempo a tu hijo y la información también que te has ocupado de darle. Entonces, ¿cómo entra en juego ahí la confianza ante esas experimentaciones? Es duro. Es duro, sí, pero hay que confiar para ver, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Porque si no confiamos, no le damos oportunidad al otro tampoco. Hay que confiar. Y si uno está confiado de que confió durante tanto tiempo y de que fue construyendo, ese momento, cuando llega el momento, tenés que soltar, tenés que confiar en que la otra persona, porque pensamos en todo, ¿no? En los peligros que hay, en el camino que puede elegir, y ahí entra en juego muchas cosas. Por eso es tan importante el trabajo con los padres, porque cuando el chico ve que el padre confía también, de cierta manera te devuelve esa confianza. Y eso los hace responsables, porque también hay alguien que está confiando en tus acciones y está confiando en ti. Entonces, te lo devuelve, es como eso del espejo, ¿no? Vos confías en mí, yo confío en vos, y eso todo es un conjunto. Lo mismo que los padres, cuando los hijos confían en nosotros, tenemos que tener sumamente cuidado de no transgredir eso, de no perder la confianza que ellos depositan en nosotros, cuando nos cuentan algo, cuando se abren ante nosotros, donde el padre también falle, y porque, no, porque mi hijo lo puedo contar, te dice, no cuentes esto, y el padre lo primero que hace sale y lo cuenta, y el chico se entera por otro lado que el padre lo contó, ya está, no confío más, porque los adolescentes son tajantes, sí, no confío más, y ahí tenés que volver todo para atrás para poder otra vez que confíe en vos. Totalmente, se rompió el jarrón y pegado no es el mismo jarrón. Acá hay una pregunta de Ana Patricia Rodríguez en el Q&A que dice, ¿cuáles serían las herramientas para que un padre pueda recuperar a sus hijas cuando la madre le ha hablado mal a sus hijas de él? Y luego continúa, ¿qué opinás de que la misma coach
haga coaching al hijo y también a los padres? ¿O crees que hay un conflicto de intereses? Bueno, la primera, creo que la mejor herramienta para para que tus hijos estén o para que vean quién sos, es mostrarte quién sos. Simple. Simple y difícil, ¿no? Pero simple. No, creo que no hay mucho más allá de eso que te muestre tal cual sos. Que ellos saquen sus conclusiones después de lo que es verdad, de lo que no, de lo que se exageró o de lo que no, lo que sea, pero mostrarse tal cual es. Lo otro es que la misma coach, que la coach le haga coaching a sus padres y a sus hijos. Al hijo y también a los padres, ¿o hay conflicto de intereses? No siento si hay un conflicto ahí, no me parecería que hubiese un conflicto. Una coach externa que le hace coaching a los padres y a los hijos, el coaching siempre se aclara que es confidencial, ¿no? Que no va a pasar de que el padre después venga y le pregunte, creo que en psicología pasa lo mismo, que no va a pasar que el padre después va y le pregunta al coach qué es lo que le pasa a mi hijo, qué te dijo, siempre es confidencial y se puede trabajar de esa manera con las dos partes. Si me permitís un aporte, creo que también acá tiene mucho que ver la edad que tenga el hijo, ¿no? Sí. Porque si es un menor de edad, por supuesto que el acuerdo va a involucrar también a los padres. Así que me parece eso también. Sigo con las preguntas del chat, ¿te parece? Sí, ¿qué más? A ver. Dice Claudia Alejandra, cambios de moda o de época, cambios culturales no siempre son buenos, ¿o sí? Depende desde dónde lo mires, me parece. Eso puede ser una creencia. Total. Patricia Echeverry dice, ¿es como si los hijos llegan para enseñarnos y nosotros nos negamos ese privilegio por creer que sabemos todo por ser adultos? Yo creo que los hijos nos vienen a enseñar y que es como cualquier otra persona, como que aprendemos de todos, tanto de los hijos como del esposo, de la madre, del padre, del vecino, del compañero de trabajo, de todos aprendemos y nuestros hijos nos enseñan. A veces lo que nos pasa a los padres es es eso de que como yo soy el padre, no me puede enseñar. Como yo soy el padre, como yo soy la madre, yo sé lo que es mejor. Como yo soy la madre, tiene que hacer esto porque estoy segura que es lo mejor para su vida. ¿Sí? Y quizás sí, no digo que no, pero hay que escuchar al chico también, hay que escuchar a la otra persona. Y ahí es donde está esto que entra en juego la técnica que puede ayudar muchísimo, que es el coaching. ¿Sí? Primero es aceptar que el otro puede pensar diferente, que quizás la idea que tenga él es tan mejor que la que tengas vos, que no todo lo que yo pienso para mi hijo es lo mejor para mi hijo, que también quiero saber qué cree él que es lo mejor para él. Acá hay un aporte de Milagros Natalí Silva que dice, Simone Bauman acuñó el término de tiempos líquidos para esto que vivimos con efecto instantáneo e inmediato. Los invito a leerlo para entender por qué todos, incluso nuestros hijos, se aburren y quieren cosas de manera inmediata. Ok, interesante. Pregunta de Julio Cruz. Cintia, ¿crees que hay un corrimiento hacia la justicia para que solucione cosas, entrecomillado, por no ceder espacios, por orgullo u otras emociones? A ver, que no comprendí mucho. Un corrimiento hacia la justicia. Voy a repetirla, y si no le pedimos a Julio que la vuelva a replantear. Cintia, ¿crees que hay un corrimiento hacia la justicia para que solucione cosas, entre comillas, por no ceder espacios,
por orgullo u otras emociones. No entiendo la parte del corrimiento hacia la justicia. ¿Vos lo entendés, Alba? A mí me da la impresión que es como para dejar del lado de la justicia, que la justicia solucione cosas, pero no sé si es eso exactamente, Julio. Capaz que si volvés a plantear la pregunta a través del Q&A, Cintia te la puede responder. ¿Sigo, Cintia? Sí, sí, claro. Tenemos tiempo todavía. Sí, hasta la 1, ¿verdad? Sí. Acá dice Marco Tulio Ortega, excelente espacio de mucho aprendizaje para padres y no padres. Lo mejor es el abrirse también a ese mundo que en el que hoy viven fue totalmente diferente al nuestro y adaptarnos a ese mundo para poder ser una herramienta mejor para nuestros hijos. Totalmente. Luego, acá no logro leer el nombre completo, dice C, pero no logro leer lo que dice después. Creo que primero un padre debe pasar por el proceso de coaching para luego acompañar a su hijo. Es mi manera de verlo. Sí. Eso lo hablamos, yo la leí de acá y lo hablamos ya, sí. Sí. El coaching colabora muchísimo primero, es esto que les decía, ¿qué padre soy? ¿Qué tipo de padre soy? ¿Y qué tipo de padre quiero ser? Empezar a hacerse ese tipo de preguntas, es como la famosa, ¿quién soy y quién quiero ser? Ahora, en el rol de padre o madre, ¿qué quiero ser? Es como empezar a trabajar primero en uno, en los padres. ¿Qué pasa? Y entendernos a nosotros, para después luego poder entender al otro. Y sobre todo un hijo que uno cree que es tan parecido a uno, que es tan idéntico a uno, y que después se lleva la sorpresa cuando crecen y se dan cuenta de que no lo son. Es un gran shock para muchos padres, para muchas madres, porque las madres por lo general tenemos eso de sobreproteger, es como que nos mimetizamos con los chicos, con nuestros hijos, porque claro, lo sentimos y hay toda una explicación para eso. Pero cuando se llevan el shock de que el hijo empieza a ir por un camino que no es el que ella quería o el que él quería, eh, los padres quedamos como en un estado de shock tan grande, y que ahí es como empezamos a hacer cosas, es como los manotazos del ahogado, ¿no? Y tiramos para todos lados tratando de traer a esa persona de vuelta, o que lo estoy perdiendo, o que ya no es mi hijo, que ya no me quiere. Empieza toda esa cosa a suceder, y que no es buena ni para la persona que la vive, porque la pasa muy mal, y para el chico, porque ve todo eso y muchas veces pasa muchas veces que dejamos de hacer cosas por no lastimar a nuestros padres, o porque no es lo que mi padre hubiese querido para mí, pero yo siento que sí, que es lo que quiero. Entonces el trabajo con los padres es esencial para modificar todo esto. Totalmente. Ana Patricia Rodríguez te dice gracias. Diana Milena Arteaga dice felicitaciones por la exposición, muy claro. Alonso Galicia, muchas gracias. Gabriela Castrejón, de vuelta hace referencia a recibir la presentación, ya estuvimos hablando de eso. Muchas felicidades, Cintia, por la sesión. Un abrazo desde México, de parte de... Ay, se me fue el nombre, ya no lo veo. Bueno, muchas gracias. Excelente ponencia. ¿Es posible alguna bibliografía para sugerir en la formación de las relaciones con los hijos desde el coaching? No hay mucha cosa desde el coaching enfocada a este tema, ¿sí? Es como algo que uno lo tiene que ir armando y viendo desde la exposición. Hay algunos libros que se llama El cerebro del niño y El cerebro del niño adolescente, que realmente en este momento es Stiegel o algo así el apellido. Yo tengo el libro, pero no recuerdo exactamente el apellido, que es muy interesante porque nos ayuda a entender cómo funciona el sistema de pensamientos, ¿no? Y el cerebro de los niños en esa etapa de niñez. Y después
no hay muchas más cosas que donde uno pueda investigar sobre esto, más que leer libros de psicología, aplicar un poco de PNL, y todo eso que vas acumulando para poder, desde el coaching, encauzar esto para los padres. Uh-huh. Gracias, Cintia. Milagros dice, agradecida a esta maravillosa oportunidad de encuentro y aprendizaje. Gracias a Cintia por tu compartir experiencia y conocimiento. Hasta un próximo encuentro. Salo Alegua, bienvenido, es el presidente de ICF Uruguay. Gracias por estar, Salo. Felicitaciones a Cintia, buenísima su ponencia y mucho para procesar. Muchísimas gracias. Patricia Ismail dice, gracias por la generosidad de brindarnos y compartir tu experiencia y expertise. Debo retirarme de la sala, gracias. Ana Patricia Rodríguez, no hay que soltar para que tengan responsabilidad, hay que soltar para que tengan responsabilidades y se van dando poco a poco, así crece la confianza entre ellos mismos y nosotros. Julio Cruz nos aclara aquella pregunta, que la justicia solucione problemas de comunicación entre padres e hijos, por ejemplo, malos tratos, con quién me quedo, ¿no? En vez de conversar y acordar y negociar, claro, con en mayúscula, van a la justicia. Sí, es verdad, porque muchas veces los seres humanos elegimos un camino que es más fácil, antes que encontrarse con uno mismo en ese camino, lo desvío, ¿no? Sí, pasa muchas veces, o que otro me solucione este conflicto. Ok. Carolina Urrutia, me parece que sé quién es. Gracias, Cintia. Es el primer webinar de coaching y me gustó mucho. Gracias por estar, Caro. Brenda Vélez, hermosa presentación. Felicidades y abrazos desde Puerto Rico. Gracias por estar. Muchas gracias. Urrutia, gracias, Alba, también. Carolina de Uruguay. Sí, ahora ya sé quién es. Patricia, muchas gracias. Excelente las enseñanzas. Juan Zambrano, gracias, es la relación primordial que hay que aprender a mejorar y sanar para crear adultos seguros y capaces. María del Pilar dice, como coach, buena presentación, felicitaciones. Gladys Jiménez, agradecida